Entonces, en la diabetes tipo 1, como les decía, hay una disminución en los niveles de insulina plasmática. Y esto se debe principalmente a la destrucción de las células beta del páncreas por reacciones autoinmunes. Sin embargo, su prevalencia es bastante baja, 5 al 10% de los casos. Está débilmente relacionado con la herencia y eso es lo que la diferenciaría de la diabetes mellitus de tipo 2. La diabetes de tipo 2 se caracteriza por la resistencia a la insulina. Es decir, en este caso, los niveles de insulina son mucho más variados en cuanto a cómo los podemos encontrar. Puede haber disminución en los niveles de insulina, están normales o incluso aumentados, dependiendo de la fase de la enfermedad. Entonces, en este caso, podemos encontrar esta resistencia a la insulina que tiene que ver con defectos en el receptor de insulina o alteraciones del receptor o alteraciones en los sistemas de transducción de señal. Y una de las cosas que vamos a encontrar es, como igual que en la otra diabetes, hiperglicemia, pero eventualmente podemos encontrar hiperinsulinemia, o sea, aumento de la secreción de insulina, como les decía. Esta diabetes es la más frecuente y la prevalencia es del 80 al 90% de los casos. Aquí está fuertemente relacionado con la herencia y también con, por ejemplo, la obesidad y otros hábitos y otros factores de riesgo. Entonces, fundamentalmente en este caso, la insulina puede estar normal o aumentada. Dentro de las complicaciones crónicas de la diabetes, vamos a encontrar que esta enfermedad aumenta el riesgo de aterosclerosis. La aterosclerosis, a su vez, reduce el flujo sanguíneo por ciertos vasos sanguíneos. Entonces, esto puede alterar vasos sanguíneos de pequeño calibre o de gran calibre. Entonces, si se producen microangiopatías, esto va a traer como consecuencia nefropatía, es decir, alteraciones en el funcionamiento renal que pueden eventualmente conducir a una diálisis o a un trasplante renal. Las neuropatías, que se caracterizan entonces por alteraciones en la sensibilidad y en la motricidad eventualmente, y también pueden afectar la retina. O sea, una de las causas más frecuentes de retinopatía es justamente la diabetes mellitus, lo cual podría llegar a producir ceguera. Junto con esto, dado que los niveles de glicemia están elevados, se pueden glicosidar, van a aumentar las glicosilaciones en las proteínas del cristalino y eso va a traer también afecciones importantes a la capacidad visual. ¿Okay? Si son microangiopatías, lo que va a afectar es la circulación también de vasos sanguíneos, por ejemplo, las coronarias del corazón, lo cual puede producir angina y eventualmente podría llegar a producir un infarto al miocardio. Va a reducir el flujo sanguíneo a las extremidades inferiores, lo que obviamente también va a producir alteraciones en la sensibilidad, problemas también en la oxigenación de las extremidades inferiores. Va a aumentar también el riesgo de infecciones, ¿no es cierto?, en el caso de que se produzcan heridas. ¿Okay? Todo esto asociado también que va a reducirse la síntesis de proteínas. Bien. La otra hormona importante producida en el páncreas es el glucagón. El glucagón es secretado por la célula alfa del páncreas y, como pueden ver acá, también es una hormona de naturaleza peptídica. A diferencia de la insulina, como vemos acá, a medida que la glicemia se reduce, aumentan los niveles plasmáticos de glucagón. Es decir, cuando la glicemia baja, aumenta
insulina en las células blanco va a actuar a través de receptores acoplados a proteína GS y asociados a enilatociclasa, por lo que va a aumentar los niveles de AMP cíclico, va a activar proteinquinasas del tipo A, las que van a fosforilar enzimas que finalmente van a explicar las actividades o las acciones del glucagón en los tejidos, como por ejemplo el aumento en la glicemia, que va a ser una de las principales acciones del glucagón, y como ustedes se podrán dar cuenta, opuesto a la insulina, que como ya hemos dicho es hipoglicemiante. Bueno, dentro de las principales acciones del glucagón, nosotros podemos encontrar un aumento en la glicogenólisis y un aumento en la gluconeogénesis, lo que va a traer como consecuencia un aumento en la glicemia. A su vez, en el tejido adiposo va a estimular la lipólisis, por lo tanto va a aumentar los ácidos grasos libres, y en el hígado por lo tanto va a favorecer la formación de cuerpos cetónicos. Entonces va a aumentar la formación de cuerpos cetónicos. Bueno, en esta diapositiva podemos ver algunas de las cosas que ya hemos mencionado, como por ejemplo en el tejido adiposo va a estimular la degradación de los triglicéridos, aumenta los ácidos grasos libres, y esto en el hígado se van a convertir en cuerpos cetónicos, lo que va a aumentar la producción de los cetoácidos, cuerpos cetónicos. A su vez, como hemos dicho, en el hígado se va a favorecer la degradación del glicógeno y por lo tanto la liberación de más glucosa a la sangre, y también se va a favorecer la neoglicogénesis, ¿ya? Porque en el fondo se va a producir glucosa a partir de otros intermediarios. Dentro de las acciones de glucagón, además de las que ya hemos mencionado, tiene un efecto calorígeno debido probablemente al aumento de las desaminaciones a nivel hepático. También el glucagón puede estimular la secreción de hormonas como la GH, hormona del crecimiento, la insulina y la somatostatina pancreática. A su vez, como ya hemos dicho, aumenta los niveles de AMP cíclico y por lo tanto en altas concentraciones puede tener efecto inotrópico a nivel cardíaco, lo que significa aumento de la contractibilidad y aumento entonces del volumen de latido. Dentro de los factores que controlan la secreción de glucagón, vamos a ver que dentro de los que aumentan la secreción de glucagón está la activación de receptores beta-adrenérgicos. Por lo tanto, el ejercicio y agentes estresantes pueden aumentar su secreción. También el ayuno, las comidas ricas en proteína y mezclas de aminoácidos, algunas enterohormonas como la colecistoquinina y la gastrina, mientras que van a inhibir la secreción de glucagón la insulina, la secretina, la somatostatina, el aumento de ácidos grasos libres o de cetonas. ¿Okay? Bien, las células delta del islote pancreático van a sintetizar y secretar la somatostatina, que como ustedes ven acá también es una hormona peptídica. Esta somatostatina, ¿no es cierto?, dentro de sus acciones va a estar inhibir la secreción tanto de insulina como de glucagón. De este modo se piensa que el rol de la somatostatina sería regular esta relación o balance insulina-glucagón. A su vez, estimula la síntesis de un péptido que inhibe la absorción de nutrientes a nivel gastrointestinal. Como ya hemos dicho, entonces, esta somatostatina retrasa la absorción de nutrientes a nivel intestinal e inhibe la secreción tanto de insulina como de glucagón. En este cuadro podemos ver además la relación que se establece entre las células que componen el islote. Entonces vemos, por ejemplo, que la insulina va a inhibir la secreción de glucagón, en cambio el glucagón estimula la secreción de insulina y estimula también la secreción de somatostatina. A su vez, la somatostatina inhibe la producción de este polipéptido pancreático y
retrasa de este modo la absorción de nutrientes. Bien, para terminar, una forma de estudiar las acciones de las hormonas es verla de manera integrada. Por ejemplo, de qué manera afectan las hormonas al metabolismo del hidrato de carbono. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que el caso de la insulina va a ser inhibir la glucogenólisis, es decir, la degradación del glucógeno. En cambio, el glucagón, la adrenalina y la noradrenalina van a estimular la glicogenólisis. Por su parte, la insulina, por ejemplo, va a inhibir la neoglicogénesis. En cambio, el glucagón y el cortisol van a estimular la neoglucogénesis. Por su parte, la insulina va a estimular la glucogenogénesis, es decir, la síntesis del glicógeno. Y de esa manera entonces podemos estudiar y relacionar mejor los efectos a nivel metabólico. Lo mismo podemos hacer con el metabolismo de los lípidos. Por ejemplo, vemos que la insulina inhibe la lipólisis, en cambio el glucagón, la adrenalina y los glucocorticoides estimulan la lipólisis. Y con eso aumentan los ácidos grasos libres que en el hígado se van a convertir en cuerpos cetónicos. Por su parte, la insulina, en cambio, estimula la lipogénesis, la síntesis de triglicéridos, y por lo tanto reduce los ácidos grasos libres y reduce entonces en el hígado la producción de cuerpos cetónicos. De este modo, entonces, la insulina inhibe la cetogénesis, en cambio el glucagón estimula la cetogénesis. Esto mismo ustedes pueden hacerlo con las proteínas y así pueden ir relacionando mejor los efectos de las hormonas en el metabolismo de las principales biomoléculas.